cósmica, que es justamente la propuesta que traigo aquí a colación, en relación a cómo es que Stockhausen en su desarrollo como compositor va concibiendo esta música cósmica hasta lograrla, ¿no? Em, bueno, para empezar, ¿quién es Stockhausen? Como ya muchos sabrán, Stockhausen es un compositor alemán. Es, Normalmente es más conocido como creador y teórico de la música electrónica y serial, aunque claro está que también incursionó en las cuestiones aleatorias, ¿no? Eh, Aquí, digamos, por la hilación de la presentación, me voy a saltar, digamos, un periodo de Stockhausen, que bueno, seguramente si leyeron la lectura que nos proporcionó la maestra, se refiere un poquito a sus primeros estudios, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cuestión del serialismo que estudió inclusive con Olivier Messiaen en París, y que inclusive se topó justamente como alumnos a Xenakis y a Pierre Boulez. Entonces me gustaría empezar primero entendiendo cómo el compositor está envuelto, ¿no? En el sentido de sus percepciones y todo aquello que lo envuelve justamente para desarrollar esta visión, ¿no? Creo que es algo muy importante, al menos como compositores, justamente entender que la música por sí sola no nace, ¿no? Tiene que ver justamente todo un contexto de la persona en lo que está influenciado y sobre todo qué paradigmas a veces inclusive históricos suceden para detonar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, aquí pongo que Stockhausen estuvo influenciado obviamente por la matemática moderna, por la microfísica. La microfísica, bueno, tiene que ver obviamente con estas cuestiones de los átomos, ¿no? De las partículas, de las moléculas. La electrónica, el azar, el ruido, el silencio y algunas corrientes de filosofía oriental, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo cómo justamente estos aspectos van a ir convergiendo en diferentes partes de su obra como tal. Entonces, como les comenté, quisiera iniciar primero con la pieza de Gesang de Jungle, que básicamente a grandes rasgos es una obra que está basada en una historia bíblica, que es el libro de Daniel. Aquí puse un poquito sobre qué trata esa cita bíblica. Nabucodonosor arroja a Sadrach, Mesach y Abednego en un horno de fuego, pero milagrosamente están ilesos y comienzan a cantar alabanzas a Dios, ¿no? Entonces este es el contexto en el que surge esta pieza en 1955-56 y lo característico es justamente esta parte, ¿no? De las alabanzas, que en sí, digamos, la pieza en lo vocal tiene esta parte, bueno, en alemán, pero aquí le puse la traducción, que tiene que ver con esta cuestión de alabanza al Señor, ¿no? Entonces se va a mezclar un poquito en este sentido con toda la innovación, en este caso, que trae de la música. Aquí esta obra es precursora en sí por unir un poquito dos mundos en concreto, ¿no? Que tiene que ver un mundo que es la electrónica como tal, la electrónica puramente, y la cuestión de la música concreta, ¿no? Que tiene que ver un poquito con las grabaciones. Lo interesante de esta obra es que, bueno, a grandes rasgos, no me quiero meter mucho en lo técnico, en la cuestión electrónica maneja tres categorías, si se les puede decir así. Maneja cuestiones de ondas sinusoidales, maneja pulsos o clics y maneja ruidos obviamente filtrados, ¿no? Entonces, digamos, estas tres características tímbricas que logra a través de la electrónica se ven reflejadas también en la otra parte, que tiene que ver mucho con la cuestión de la música concreta, es decir, tomas sí grabaciones de infantes, en este caso un niño soprano, que en diferentes maneras va recitando, digamos, o cantando esta oración de alabanza al Señor, obviamente intercalado con otros textos. Pero lo curioso de esta voz es que para darle unidad a la obra en sí, justamente asemeja también estos tres rasgos de la electrónica, ¿no? Lo mismo de las zonas sinusoidales, de los pulsos y del ruido. También se asemeja mucho con la voz. Entonces, eh, es decir, no solamente la obra como tal emplea los elementos así libremente, ¿no? Es decir, una grabación y unas cuestiones electrónicas, sino que las complementa mucho en cuanto a funcionalidad y en cuanto a imitación. Entonces, voy a ponerles ahorita un fragmento breve de esta obra.
Creo que sí se escucha, pero me dicen si acaso. ¿Sí? Entonces voy a poner una parte en específica ya un poquito más con las voces. Und starrer Winter. Con esto creo que es suficiente. Entonces, bueno, un poquito para dar intención de por qué esta obra, digamos, es históricamente muy reconocida y por qué justamente es un parteaguas, ¿no? Pero más que nada también para hilar un poquito de lo que comenté al principio de la cuestión de la música cósmica. Aquí tenemos, digamos, bueno, voy a decir, digamos, de manera personal, tenemos una obra que, digamos, sí parte de sus influencias, pero sobre todo también parte de una cuestión, digamos, un poco más personal, ¿no? Hay inclusive críticos que han reflejado esto en cuestión un poquito también de que tiene tintes también un poquito familiares, ¿no? Obviamente por cuestiones, digamos, de que sus padres murieron, ¿no? Para un poquito para esta época. Pero bueno, eso por una parte, ¿no? Después tenemos 10 años posteriores, es decir, 1966, otra obra, ¿no? Que es Hypnem. Esta obra, digamos, como para ir hilando cómo es que va entretejiendo toda esta cuestión, entonces se empieza a englobar un poquito más, ¿no? Esta pieza, digamos, ya parte un poquito más en la cuestión social o en la cuestión inclusive del mundo. Esta obra en sí tiene, bueno, la está dividida en 4 regiones, ¿no? Inclusive cada región está dedicada a algún personaje importante para Stockhausen. La primera región es obviamente dedicada a Pierre Boulez y tiene como grabaciones tal cual la Internacional y la Marsellesa, ¿no? La Internacional, bueno, para quienes no conozcan, es una canción obrera en sí, ¿no? Es una canción obrera. Y la Marsellesa obviamente es el himno de Francia. Entonces, como para que vayan hilando, porque también a veces la dedicatoria, ¿no? La segunda región es para Henri Poseur. Tiene el himno nacional de Alemania, varios himnos de países africanos, un himno nacional de la URSS y una grabación de estudio que tiene que ver un poquito con reflexiones personales, ¿no? La tercera región está dedicada a John Cage. Parte justamente de esta continuación del himno soviético, el himno de Estados Unidos y la Marcha Real Española. La cuarta es dedicada a Luciano Berio y es básicamente el himno nacional de Suiza, ¿no? La obra como tal nada más tiene estas 4 regiones, pero se sabe un poquito que también existieron otras 2 regiones, ¿no? La quinta y la sexta, pero no se incluyeron evidentemente. La quinta implicaba un poquito más cuestiones de abarcar, digamos, los países comunistas y la sexta tenía que ver un poquito con los países árabes, ¿no? Entonces justamente vemos este intento, al menos por parte de Stockhausen, de ir englobando ya, digamos, una música un poquito más general, ¿no? En este sentido, igual
vamos a ver en comparación con la anterior obra cómo se empieza también a extender el tiempo, ¿no? Y cómo la percepción musical también se va desenglobando en ese sentido. Voy a poner una parte nada más. United Nations. Entonces, bueno, con eso creo que es suficiente para escuchar al menos por ahí algún himno, ¿no? Justamente, si comparamos un poquito estas dos obras, igual esta es una de sus obras muy conocidas, pero justamente la percepción auditiva cambia, ¿no? Digamos que en el otro formato que tiene alrededor de 13 minutos, que es lo que dura la obra, todavía se puede escuchar, digamos, una escucha atenta dentro de lo convencional, si se puede decir, ¿no? Pero esta obra inclusive en algún punto, aunque nosotros pretendamos escucharla así puntualmente por su duración, la escucha, digamos, se tiende a liberar un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces ya no se forza tanto. Y entonces se empieza a vislucidar un poquito la música, hasta un poquito histórica en el sentido como de testimonio, ¿no? Entonces justamente refleja un poquito eh, también en cierto contexto lo que se estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, que actualmente ya no tenemos la URSS como tal. Entonces también refleja un poquito en esa cuestión. Posteriormente, perdón, nos vamos a pasar un poquito a, digamos, esta obra también es importante, Aus den Sieben Tagen, en 1968, unos añitos un poquito después, que tiene que ver mucho con la música intuitiva, ¿no? Si bien en las obras anteriores, digamos, da un poquito cabida obviamente a la cuestión serial y un poquito aleatoria, aquí en esta parte tiene que ver mucho con la cuestión interpretativa, ¿no? Sé que obviamente hay obras antes de esta que ya abocaron un poquito esa parte, pero lo importante de aquí es sobre todo la cuestión reflexiva y meditativa que propone Stockhausen, ¿no? Esta obra, inclusive si ustedes pueden ver, es más prolongada que la anterior, llega casi hasta las 7 horas, ¿no? Las partes completas. Me gustaría en esta parte mostrarles la partitura de Stockhausen. En específico una que vamos a escuchar, ¿no? Pero bueno, igual les muestro en general la partitura por si la quieren se las puedo subir. Un poquito que tiene que ver con estas cuestiones reflexivas, ¿no? Es decir, la partitura en sí invita a los intérpretes no tanto a dar un gesto musical específico, bueno, en algunos casos sí viene, sí, pero digamos que tiene mayor preponderancia en la cuestión de un estado, ¿no? Entonces, digamos, ya empieza a buscar una música que involucre no solamente la cuestión expresiva, sino también la cuestión personal de los intérpretes, es decir, conectar también esa otra parte que concibe Stockhausen en la cuestión de música como vibración como tal. Entonces, bueno, voy a traducir un poquito así rápido. Por ejemplo, en esta menciona, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Dice, toca un sonido tan largo como tú lo sientas hasta que tú creas que debe de parar, ¿no? Y luego vuelve a repetir lo mismo. Toca este sonido
tócalo tan largo hasta que tú sientas que debe parar, ¿no? Obviamente aquí refleja un poquito la disposición como tal. Bueno, sigue un poquito nada más, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos otra partitura, ¿no? Que dice, toca un sonido, con la seguridad de que tú tienes, digamos, el tiempo suficiente eh, para realizarlo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, y aquí refleja un poquito, al menos gráficamente. Después tenemos que ver con cuestiones un poquito diferentes, ¿no? Comento que son un poquito más reflexiones. Entonces, dice, toca una vibración en el ritmo de tu cuerpo, ¿no? Toca una vibración en el ritmo de tu corazón. Toca una vibración en el ritmo de tu respiración. Toca una vibración en el ritmo de tu pensar. Toca una vibración en el ritmo de tu intuición. Entonces vemos justamente cómo cada pieza tiene que ver también con una disposición que pretende esto causen mostrar, en este caso a los intérpretes, antes de, digamos, en este caso improvisar, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la música intuitiva. Y bueno, vámonos a la parte que es la que les voy a mostrar, que es la onza, que básicamente en términos generales dice, toca un tono tan largo hasta que tú puedas escuchar sus vibraciones individuales, ¿no? De este tono que tú has generado. Y lo dice, mantén este tono y escucha, digamos, los tonos de los otros. Y aquí hace como una pequeña acotación, ¿no? Escucha el conjunto de todos los tonos, no solo los individuales. Y dice, mueve este tono lentamente hasta que justamente en conjunción se llegue a una armonía, ¿no? No sabemos qué clase de armonía, pero aquí agrega unos adjetivos, ¿no? El sonido completo tiene que ser, digamos, como oro puro, ¿no? De tal manera que se pueda percibir, digamos, una llama, ¿no? Entonces, es curioso, digamos, la manera de especificar la música, digamos que no busca la música tal cual en el sentido convencional que nosotros entendemos, sino que más que nada busca una música interna, no interior. Busca más esta disposición que también él lo concibe como algo musical. Ya independientemente de lo que resulte, va a ser algo obviamente cercano a esta disposición, ¿no? Va a ser algo que conecte con esto mismo que él está escribiendo aquí. Entonces, bueno, voy a poner la pieza.
Bueno, creo que con eso es suficiente. Entonces podemos notar un poquito la característica de esta obra, que bueno, la completa obra dura alrededor de 7 obras, como mencioné. Y después tenemos la obra ya en 1974, unos añitos un poquito después, de Tierkreis. Básicamente, esta obra es un poquito curiosa, en el sentido que pues asigna, digamos, melodías tal cual a las constelaciones, ¿no? A los signos zodiacales. Podemos notar, digamos, ya justamente una música que, así como venimos viendo desde lo personal un poquito más a lo social, a lo del mundo, justamente con este encaje de que también ya empieza a incluir al intérprete como tal en el sentido reflexivo. Y después tenemos ya justamente como el cosmos, ¿no? Si se le puede decir de cierta manera, esta música. La característica de esta pieza en sí es que, digamos, que es muy actual en el sentido de cómo se interpreta, ¿no? Es decir, una indicación que aquí tiene Stockhausen es que es un circulito, obviamente, que tiene que ver melodías con las cuestiones de las constelaciones, pero justamente se inicia a partir de la constelación que se está tocando en ese día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito un experimento. Hoy, digamos, es 6 de mayo, entonces toca la constelación de Tauro. Vamos a ponerla. Y de ahí debería de seguirse hacia las demás constelaciones, ¿no? En ese mismo orden del circulito. Bien, aquí está. Ahí está. Esa es completa la de Tauro. Entonces, justamente, también aquí hay una cuestión también numerológica curiosa, ¿no? Porque la duración dura 12 minutos en total, que tiene que ver con las 12 constelaciones. Eh, ya había implementado obviamente cuestiones numéricas Stockhausen en obras anteriores, ¿no? Como por ejemplo Telemusic, que justamente maneja ahí el empleo también de la serie Fibonacci, igual que en esta, en su concepción. Pero bueno, vamos a continuar. Ya digamos la última obra que les tengo un poquito preparada es, digamos, ya después de ir al cosmos, llegamos, digamos, a la cuestión arquetípica, ¿no? En este sentido, que es Licht, de
que es de 1977 a 2003 también. Esta obra, por ejemplo, sí tardó bastantito en realizarla, por obviamente las dimensiones. En sí son 7 óperas, eh, cada ópera, evidentemente todo ronda a través de estos 3 personajes que ustedes leyeron, por ejemplo, en Tries, que es Michel, Yves y Lucifer, o Micael, no sé cómo se diga. Justamente en esta cuestión arquetípica, estos 3 personajes van a estar, digamos, interactuando en cada una de las óperas. Cada ópera se refiere también a una cuestión de día, ¿no? Empezamos con el lunes, que tiene que ver con la luna, el martes, que tiene que ver con Marte, miércoles con Mercurio, jueves con Júpiter, y así sucesivamente. Y bueno, sin más podemos ver, por ejemplo, que ya es la duración total en este caso ya es de 29 horas, ¿no? Es una cosa tremenda. O sea, duras más de un día viendo esta cosa continua. Pero bueno, tiene que ver también un poquito con relación de lo otro que hemos hablado. Justamente, así como también tenemos la cuestión de la constelación, también podemos tener la cuestión de los días. Entonces, bueno, siguiendo un poquito ese sentido, pues como hoy es jueves, les traje la ópera del jueves, ¿no? El segundo acto en sí. Aquí le pongo un poquito para contextualizar, ¿no? Sobre todo este es el segundo acto, ¿no? Que es el viaje de Micael alrededor del mundo. Y aquí viene un poquito de qué trata este acto, ¿no? Lo voy a leer. Dice, Micael emprende un viaje alrededor del mundo en lo que es en esencia un concierto para trompeta con orquesta, interpretado en un enorme globo que gira contra un firmamento estrellado. Hay 7 estaciones en el camino y en cada una de ellas la música adopta un color local. Alemania, Nueva York, Japón, Bali, la India, África Central y Jerusalén. Micael ordena a la Tierra que gire en sentido inverso cuando llega a la 7ª estación, Jerusalén, y empieza un nuevo proceso de rehabilitación en una conversación terapéutica con un intérprete de trompa baja y después aparece Eva Luna e interpretan un dúo, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, justamente las ideas anteriores que ya ha trabajado, que ya se han vertido, también aquí las implementa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo mismo en la cuestión, no solamente, por ejemplo, de la primera pieza, ¿no? De Guessant, que usa, que es algo característico de Messiaen, la cuestión de la electrónica, pero por ejemplo en el himno también tenemos la cuestión de los países, aquí se introduce un poquito más. Tenemos la cuestión, lo que ya mencioné un poquito de las constelaciones en este orden de los días. Y bueno, vamos a ver un cachito. Aquí está el video.
Bueno, ¿no? Y aquí, bueno, traje como a manera de tríptico, esto, bueno, no es de Stockhausen, realmente es de Microcosmos de Curtis Rhodes, pero que un poquito ya él teoriza más esta cuestión eh, que se ha sucedido en la cuestión de la percepción del tiempo, ¿no? Cómo podemos ir de lo micro a lo macro, ¿no? Justamente cómo saber que en general, bueno, la música, digamos, tradicional solamente involucra un espectro del tiempo como tal, ¿no? Entonces, justamente, mm, si partimos puramente de la cuestión sonora, cómo se puede ir extendiendo y justamente cómo esa extensión, de cierta manera, empieza a generar diferentes percepciones auditivas. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque em, sobre todo cómo se percibe la totalidad y cómo se percibe lo micro, ¿no? E inclusive si hacemos como justamente esta analogía, desde lo micro hacia lo macro, como también lo macro puede ser lo micro, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, actualmente se puede hacer justamente este tipo de obras, ¿no? Que, por ejemplo, podríamos tomar, por decirlo así, la ópera Lick, todas las horas, y podríamos, por ejemplo, como son 7, podríamos asignar cada ópera que tiene una considerable duración, lo podemos ampliar y justamente lo podríamos poner en una nota musical, ¿no? Y justamente volvemos a hacer este retorno hacia lo micro, ¿no? Y otra vez se puede ir extendiendo. Entonces es muy curioso, cómo la música, dependiendo del punto de partida que veamos, funciona como cierto tipo de escala, sonora, ¿no? Bueno, este sería como lo último. Y bueno, listo, ya acabamos. Muy bien, Iván, muchas gracias. Oye, no conocía, bueno, no sabía que la Fuera del Baus había hecho una puesta en escena de Lig, que es lo que nos pusiste ahorita, Ujú. ¿no? ¿Me puedes poner el link en el grupo? Sí, claro, en este caso justamente, bueno, de grabaciones, fijas, nada más está la de la ópera del jueves, porque es algo curioso de la obra de Stockhausen, ¿no? O sea, si vemos el repertorio de lo que más se interpreta de ópera, pues Stockhausen no está ni siquiera en las listas, ¿no? Entonces justamente no tenemos ni siquiera una grabación de principio a fin como tal, solamente suelen ser partes, actos, dependiendo del interés de los que lo mandan. Pero sí, con gusto, les comparto eso y también la partitura por si hay algún curioso que quiera tenerla. Es que Adelante. para los que no sepan, o sea, justo la Fuera del Baus es, o sea, pues es un grupo, un colectivo que tiene muchos años trabajando en español y justo se caracterizan por pues, tener unas puestas en escena completamente innovadoras. O sea, para mí eso es como, digo, el teatro que a mí realmente me gusta es el que ellos hacen, por ejemplo, porque además es como pues, multimedia, o sea, desde muy pronto empezaron a hacer cosas multimedia, performance, involucrando a la gente, o sea, y digo, yo no sabía de esta, pero tienen una que justo vamos a ver cuando veamos a Ligeti, tienen una versión del Gran Macabro de Ligeti, ¿no? Que también es increíble, entonces, pues bueno, los que no conozcan el trabajo de la Fuera del Baus, o sea, que además es muy interesante que pues que estén, que también pongan en escena estas obras, ¿no? Además de todo, o sea, de toda la experimentación que han hecho a lo largo de los años, que pues justamente, porque yo creo que solo ellos eh, pueden hacer como esto, ¿no? Muchas gracias, Iván. No sé si empezar con, bueno, continuar más bien. Bueno, más bien, ustedes, me gustaría escuchar qué les pareció lo de Trías y bueno, y la lectura, qué piensan como de Stockhausen, porque puede ser, eh, vaya que no quiero prejuiciar su lectura de Stockhausen, ¿no? Como normalmente lo hago. Entonces, me gustaría escucharles un poco
mucho del texto de Trías está basado en una serie, en unas entrevistas, que son las entrevistas con Mia Tannebaum, ¿no? Que justamente están editadas en el Editorial Turner. Y justo, o sea, casi toda la, pues bueno, las partes que él extrae del pensamiento de Stockhausen están sacadas de estas conversaciones, que ahorita les leo alguna otra cosa de las conversaciones, ¿no? Y un poco hace este despliegue igual de cosas que o sea, creo que también mucho del texto, de la lectura de Trías, tiene que ver mucho también, yo estaría muy de acuerdo, además, porque hay una cosa pues que no está de más insistir de la formación de Stockhausen, que Stockhausen, bueno, no solo pues, va a ser compositor, sino también justo es alguien que, pues, bueno, que estudia filosofía, estudia matemáticas, estudia una serie de cosas, es de estos que justo logra hacer esta vuelta, diría yo, a una concepción de la música pitagórica, ¿no? O sea, es decir, a esta reunión otra vez, ¿no? Entre, pues, la música, el cosmos, ¿no? Y la filosofía, ¿no? Entonces, creo que si alguien lo encarna, también digo, son como, yo creo que muchos de estos músicos contemporáneos, pero Stockhausen es particularmente, creo que eso es muy, muy presente. Bueno, Emma. Sí, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, lo que me llamó rápidamente la atención de la lectura en Stockhausen fue esta relación que tiene con la cultura oriental, relacionada con, pues más que nada con la música, con todos los rituales, los mantras, todo esto, que creo que influyen directamente sobre su música. O sea, no por nada el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Que se puede inferir en la microtonalidad o en la tonalidad existente, que Stockhausen usa obviamente en sus obras, ¿no? Y también en lo de las entrevistas me llamó la atención que donde dice que prácticamente todo lo que genera vibración es música. Entonces esto me alude a lo que ya hemos visto, de que creo que intenta retomar todos estos músicos contemporáneos cuando ven que la música tonal ya no alcanza a su perspectiva a expresar todo esto que hay en el universo, que ellos quieren ahora sí que expresar mediante su música. Entonces eso es lo que para mí Stockhausen ve, al igual que los contemporáneos como John Cage, como todos. De hecho entendí, bueno, lo del silencio que recientemente en la semana vi que una frase que decía, parece que la vi como por obra divina, que decía que el silencio es la música de Dios. Y yo dije, ¿qué? Y me puse a analizarlo y dije, pues sí, claro. Y incluso fue de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Y La como que última, todo parece embonar. la última frase de lo que les leí de Ramón Andrés era eso. Decía un poco eso. Ajá, Sí, perdón. no, y es magnífico. Sí. Y pues sí, solo eso por ahora, maestra. Gracias, Emma. Está Gracias a ti. Fernando, luego Eli y luego Areli. Pues yo lo que capté del texto fue, en primer lugar, un poco de relación con las ideas de John Cage en cuestión al tiempo, que el tiempo es como la unidad fundamental o la más importante dentro de la música, ¿no? O sea, está antes que la melodía, está antes que la armonía, está antes que todo. Entonces, pues, Stockhausen hace música como basándose nada más en esta cuestión del tiempo, ¿no? Hace algo que me llamó la atención. O sea, no investigué más, pero me llamó la atención esto que dice escalas como rítmicas, por así decirlo, o del tiempo. Hace escalas, pero en vez de que sean escalas así melódicas o escalas así de ese estilo, hace escalas con el tiempo, ¿no? Entonces pues se me hizo bastante interesante. La otra cosa que me llamó la atención es que él también como que retoma un poco lo de Schopenhauer, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, de que la música, la filosofía, lo que llamaría la voluntad, la verdad, o sea, todo como que todo es uno, ¿no? Y él habla de esta como germinación en el escucha a través de la música, que esta es como una semilla, y a través de esta es como la manera en que podemos regresar, ¿no? O más bien como
no sé si regresar o llegar, quién sabe, ¿no? Regresar porque tal vez estuvimos ahí en algún momento, quién sabe, ¿no? Ujú. Y pues, a, algo que igual me saltó mucho respecto a esto fue, bueno, una es que en la entrevista del vato dice que él sentía que la cultura venía como de los extraterrestres, ¿no? Y que tenía como una cierta conexión con lo espacial y cosas así. Y dije, ah, qué loco. Y Ujú. la otra es cuando habla de que él como que quería formarse uno con la partitura o la música, ¿no? Que quería decir que al final quería ser como solamente como pues una partitura, ¿no? Y luego Trias hace como alusión a Haydn y creo que a Schumann, ¿no? Me parece, no recuerdo quién era el otro, no sé si pueden ayudar, ajá. Pero habla sobre esto, de que ellos igual como que ya en sus últimos momentos de vida como que lo que escuchaban o lo que tenían en la cabeza era música, ¿no? Y hay una frase de Bach, no sé si sea real, no sé si sea verídica, que cuando él muere dice que no se preocuparan por él porque iba a ir como a donde se hacía la música, ¿no? Entonces también como que lo hubiera puesto ahí, no sé si sea real, pero como que igual está muy chido. Muy chida. Muy bien, gracias Fernando. ¿Nada más? Muy bien. Entonces está Eli. Sí, hola. Primero, muchas felicidades, Iva. La verdad es que tu exposición estuvo increíble. Bueno, quería ir a la parte de las entrevistas porque me gusta mucho cómo habla acerca del origen de la música, desde el origen del hombre, pero que esta música es solo la que nosotros percibimos, ¿no? La música humana, porque también está la música que no percibimos, como él menciona, de los átomos, de las estrellas, de los animales, y me recordó muchísimo a la clase anterior en esta idea acerca de que el silencio realmente no es puro, realmente no existe el silencio, porque en este caso, por supuesto, el que nosotros no podamos percibir un sonido no significa la ausencia de este, simplemente no lo escuchamos. Y por ejemplo, en la entrevista a Stockhausen menciona que hay ciertos sonidos que son básicamente inaudibles como los que se encuentran en el océano, las frecuencias, por ejemplo, que transmiten las ballenas, pero ahí están, ¿no? Y en ese sentido, todo material susceptible a vibrar puede convertirse en material musical, y eso me encantó. Ujú. Y también me gusta mucho su idea de que él es como un enlace entre los terrestres y los extraterrestres. Lo sentí como al inicio muy literal, pero a mí a lo que me pareció mucho, muy, muy interesante es, creo que es esta idea de que él tiene también esta filosofía de que el universo es musical, ¿no? Y como bien dice, también la música del cosmos es lo que nos viene a compartir, ¿no? La música de las esferas, en esta idea pitagórica. Y pues bueno, estuvo muy, muy buena. Sí, muchas gracias, Eli. A ver, ahorita les sigo dando la palabra. Sí, yo creo que, bueno, de las cosas que han dicho que todo es como muy importante, evidentemente Iván expuso muy bien, pero creo que sí, o sea, como que justo también por eso les preguntaba y les decía que no los quería prejuiciar. Creo que también habría que entender como esta cuestión en un sentido poético también, que tiene que ver justo con una comprensión del cosmos. Creo que también una de las cosas que es como muy importante en, creo, ¿no? La preocupación estética de Stockhausen, ¿no? Justamente su trabajo además con la tecnología, que es, o sea, porque por un lado, o sea, está toda esta como investigación, ¿no? Digamos, hasta antropológica también, porque es alguien que estudia no solo las culturas, sino también justamente las diferentes músicas, y hay varias obras donde justamente se ve cómo pone a dialogar diferentes músicas, ¿no? O sea, buscando justamente además esta idea que retoma Trias, que está en las entrevistas con Tannenbaum, ¿no? Esta idea de la fórmula es importante porque justamente tendría que ver con que hay un principio que justamente está también operando, por decirlo de alguna manera, en toda la música, ¿no? O en todas las músicas, incluyendo justamente, bueno, la música del cosmos, obviamente, y la música humana. Y por eso también se pueden hacer estas filiaciones, ¿no? O esta raíz común entre las diferentes músicas. Creo que eso es algo que le importa mucho, igual que lo que decían por ahí, que no hay que tomarlo como a la ligera. La cuestión del mantra, o sea, creo que es alguien que le importa muchísimo también que la música vuelva a ser esta experiencia espiritual en un sentido profundo. O sea, me refiero justamente a que es este espacio que hemos hablado todo el semestre de conexión con otra cosa. O sea, para él, o sea, sí tiene que ver con un estado más de conciencia superior. O sea, cómo la música, esto que dice del germen y demás, pues tiene que ver con eso, cómo la música de alguna manera inocula en nosotros
Trigas lo dice muy bonito, una gnosis sensorial, una forma de conocimiento sensible, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, que es algo que hemos estado viendo desde el año pasado, y que lo hace a partir, y que tendrá que ver también con esta idea que hemos trabajado, de cómo la música, lo que busca también, o lo que va a buscar mucho en el siglo XX, es ampliar la percepción también. O sea, cómo el arte lo que busca es ampliar la percepción, ya no nada más reproducir ciertas cosas, sino ampliar la percepción. Y esto es algo que es muy claro en la música de Stockhausen, y por ejemplo, también va a ser muy claro en la música de Wagner, bueno, en la música de todos estos que vienen, ¿no? Porque justamente de ahí también toda la preocupación tecnológica, o sea, toda la preocupación de entender, ¿no? Que la tecnología es justamente un instrumento para ampliar la percepción, en el sentido de que para él, o sea, creo que lo hemos comentado en alguna otra clase, o sea, justo nuestro nivel de percepción es mínimo, es casi nulo. Y un poco, hay unas partes en la entrevista, que son estas que ya las encuentran, ahí las compran, dice eso, ¿no? Dice, pues si no tuviéramos esta sensibilidad tan atrofiada, o sea, con el solo movimiento de mis manos podría hacerles entender lo que quiero que escuchen. Pero tengo que usar todos estos aparatos, o sea, no nada más diseñar aparatos, sino también crear, por ejemplo, las salas de conciertos. Acuérdense, Stockhausen era un así, pues como, sí, o sea, como que sí tenía una idea de cómo tenía que sonar, ¿no? Entonces, diseñaba las salas de conciertos. O sea, era alguien que pues hacía todo justamente para generar esta disposición de escucha y esta escucha, ¿no? Y en ese sentido también es alguien que va pues yo de los primeros que se va a preocupar también por este carácter no solo temporal, o sea, evidentemente está esta cuestión temporal, que como decía Fernando, pues tiene que ver también con John Cage, pero también principalmente creo el carácter espacial de la música, ¿no? O sea, cómo la música pues, también tiene que ser como esta cuestión como inmersiva. Y bueno, ahorita de lo que dijo Eli, me parece importante tener como retomar, ¿no? Tener como amarrada esta idea de material sonoro, cómo en él también empieza a ver, que también es lo que usted merece, ¿no? O sea, cómo empieza a pensar como material sonoro, ¿no? Pues todo lo que vibra, ¿no? Creo que eso también es interesante, ¿no? Bueno, sigo dando la palabra a Areli. Sí, hola, buenos días, tardes. Bueno, pues sí parece día. Creo que ya me voy a adelantar un poquito, pero de la entrevista hay una parte casi por la mitad en la que empieza a hablar sobre que la música se está volviendo uniformadora y que eso es algo muy, muy, muy preocupante. Y me recordó un poco a Russolo, que él decía que se tenía que romper con los sonidos que nos predisponen ya a algo, a sensaciones que ya hemos sentido. Entonces yo creo que parte de que él entienda como que todo tiene vibración es esta búsqueda, ¿no? De querer, eh, pues romper, de enseñarnos que va más allá, ¿no? Y aparte, más adelante, dice que hay vibraciones que ningún hombre ha escuchado. Entonces me pone a pensar, imagínense todo lo que nunca hemos escuchado o que jamás en nuestra vida vamos a escuchar y que él trata de presentarnos. Exactamente. No, lo que está más cañón es que él sí lo escuchaba, ¿no? Entonces es como, y los demás no, ¿no? Gracias, Arely. Sí, pues sí, un poco es lo que dice, o sea, esto que decía de que pues, si tuviéramos otro nivel de perspectiva, que es este movimiento que hemos hablado también todo el año, entre que está algo que es inaudible y que la música lo hace audible, pero justamente ya ya en este nivel, ya también de la tecnología, a través de generar también lo inaudito, o sea, algo que no hemos escuchado, ¿no? O sea, esta especie de como de, os digo que es una forma de ampliar la percepción, pero que tiene que ver también con algo que Iván Rousseau, que es lo de esto micro, pero esto micro también es una micropercepción, ¿no? Que tendrá que ver con una percepción molecular, que es un concepto que después vamos a ver. Gracias, Arely. Katia. Bueno, primero que nada también quiero felicitar a Iván, me encantó la exposición y también me encantó la lectura de Stockhausen. Me puso a pensar muchísimo y bueno, todavía sigo digiriendo un poquito
esta idea sobre el tiempo y la música y bueno, esta nueva propuesta de la organización musical, no a través de la armonía y la melodía como se había hecho ya por tantos años, sino a través de las duraciones y cómo plantea el tiempo como el elemento esencial de la música, sobre el cual se acomodan todos los demás elementos pues de altura y dinámica y demás. Y me gustó muchísimo esta parte donde pues básicamente dice que el tiempo es el medio sobre el cual se construyen los edificios sonoros. Esta frase de que las arquitecturas lanzadas al aire de la audición por el tobogán del tiempo me encantó y pues como intérprete me cambia mucho mi perspectiva del acto de tocar y de hacer música y pues no sé, me hizo sentir un poquito como que hacer música es lo más cerca que vamos a estar de sostener el tiempo entre nuestras manos. Entonces me emocionó muchísimo esta lectura, la verdad. Ay, qué bonito, Katy. ¿Te dan la buena que dice? Perdón, estaba todavía ahí. Ah, sí, sí. Ahorita a ver si mejora y nos lo explicas, Tobías. Sí, claro. A ver, está Esteban, luego Sandy y luego Andrea. Bueno, ya no voy a hablar más de lo mismo, que justamente algo de lo que más me llamó la atención fue justamente de hacer audible lo inaudible. Todo lo que vibra en el mundo produce sonido y no por eso nosotros lo escuchamos. Y obviamente en su momento, cuando metieron un micrófono al mar y vieron lo que hacían las ballenas, obviamente les reventó la cabeza, debió ser algo magnífico. Pero también, bueno, creo que lo favorito fue la entrevista, fue muy fácil de entender, está bien explicada y después de eso me seguí con el video que puso Iván de la conferencia, me parece que era. Vi el principio, pero igual me voló la cabeza, me gustó mucho. No estoy de acuerdo siempre en todo lo que hace Stockhausen. Para empezar, por ejemplo, no estoy de acuerdo con sus conciertos que él hacía, estos que platica aquí en la entrevista, que pone a los músicos a tocar durante la casa y que se estén moviendo. La idea es interesante, pero empiezan a poner grabaciones. Entonces, no solo lo hizo una vez, como de que, ok, a las 12 de la noche ya se van saliendo y dejan la pura grabación sonando. Y el público se queda ahí, como esperando a que la música pare. Y justamente él quería eso, que el público dijera basta o que ellos mismos, bueno, ya hasta aquí y ya se van. Pero está interesante lo que propone, como viendo la respuesta del público, y no lo hace una vez, lo hace varias veces, pero conociendo lo que hace Stockhausen, yo creo que iría a sus conciertos media hora y me iría. No sé, estás viendo la manera en la de ver una nueva forma de ver la música, pero me sentiría más como un experimento de Stockhausen que lo que podría aprender. Me gustó mucho leer eso, creo que es el primero que está tratando de exagerar todo. Su ópera esta de 29 horas debe ser una cosa maravillosa. Y también está interesante que le meta no solo se queda en el sonido, sino que el espacio, que se sienta del extraterrestre y ya entre estos saque los tonos y le meta cada signo una pieza. Me encantó esta pieza con clarinete que era Tauro, me parece que dijiste. Voy a escuchar todas las demás porque pues están muy bonitas y me gustó mucho. Y ya eso quería decir. Gracias, Esteban. Sandy. La maestra, muy buenas tardes. Hola a todos. Bueno, quisiera tocar el tema, bueno, obviamente se va por varios conceptos, pero esta idea de que no todos los seres humanos somos iguales, porque le hacen la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién puede entender su música? Bueno, algo así. ¿Quién puede entender su música? O es para todos, ¿no? Y él dice, pues sí es para todos, pero no todos la pueden entender, porque todos estamos a un nivel diferente. Y me gustó eso porque me pongo a pensar en la vida real, ¿no? De repente vemos a personas que actúan de unas maneras que jamás nosotros pensaríamos hacerlo, ¿no? Como, no sé, bueno, no voy a poner ejemplos claros porque puedo aludir o perjudicar, pero no lo haríamos como digamos movimiento de masas o así. De pronto como que habemos personas, y no porque seamos superiores, porque cada uno, vamos, es un continuo proceso, pero hay cosas que yo no haría, o sea, se me hacen como imprudentes y la gente lo hace como porque todos lo hacen, ¿no?
creo que él se refiere bueno, como era un hombre altamente espiritual, me parece, creo que él se refiere a ese salto de conciencia que hay por generaciones, ¿no? O sea, como lo tuvo Bach, como lo tuvo cada compositor en su época, pues él también lo tiene, ¿no? O sea, salir de esos convencionalismos porque quiere buscar algo más allá, poder llegar, como dice, a esa unidad con el ser divino, ¿no? Y esta frase que dice, el hombre ha perdido su alto grado de cultura musical como consecuencia de una terrible catástrofe espiritual, el hundimiento del centro del universo. O sea, como que hemos perdido esa espiritualidad que nos conecta justamente con la divinidad, con nuestro origen. Y creo que, pues justamente las personas que dan ese salto o que vamos buscando de alguna manera poder encontrarlo, porque todos los convencionalismos con los que hemos crecido como que nos frenan, yo así lo veo. Vamos, en un principio la música de Stockhausen a mí no me llamaba para nada, ni la de, no sé, bueno, Stravinsky sí, siempre Stravinsky, porque está como muy ligado al movimiento y todo eso. Pero creo que se refiere a eso, como ir buscando, y ahora que yo voy aprendiendo más, que voy leyendo más, o sea, de repente es una música que me mata, que me atraviesa, que justamente penetra, como dice aquí la lectura, penetra hasta los átomos, ¿no? Y entonces como que uno va creciendo espiritualmente y conscientemente. Creo que en ese sentido yo entendí la lectura y, y pues eso, ¿no? Es como estar en un proceso y no dejarnos nunca quedarnos en stop, sino continuar, continuar, crecer, crecer. Y vamos a entender esta música y vamos a entender otros conceptos de otros compositores que están buscando justamente pues esa unión con la divinidad, con nuestro origen. Así lo entendí, maestro. Gracias, Andy. Andrea y luego Iván. Hola. Hola. A mí me gusta mucho Stockhausen. De hecho, cuando leí esta entrevista, hasta me hizo, no sé, hasta se me puso la piel chinita, hasta ya sé que suena muy tonto y muy cursi, pero me latió el corazón más rápido porque había muchas cosas que yo leí y que dije, ¿cómo es que no nos enseñan esto en la escuela, no? O sea, ¿cómo es que no nos proponen esto o nos hacen cuestionarnos esto todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que, bueno, todo me dejó pensando mucho en realidad, pero algo que quiero comentar ahorita es sobre el proceso artístico del que él habla, que no sé si Tobías a lo mejor estaba intentando hablar de eso, bueno, no lo sé. Pero bueno, el proceso artístico, que él dice, creo que una de mis contribuciones esenciales reside en la toma de conciencia de que el proceso es tan importante y en muchos casos más importante que el objeto final. Y claro, o sea, es en el proceso en el que uno se da cuenta de todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? De que la música es un medium del espíritu, ¿no? Por ejemplo, que él decía. Nosotros nos damos cuenta de eso en el proceso, ¿no? No en el resultado. O sea, es en el proceso en donde nosotros, bueno, deberíamos, ¿no? Porque es muy difícil, pero deberíamos cuestionarnos todo esto. Hay una parte justamente después de hablar del proceso que dice, la música penetra hasta los átomos del hombre, a través de toda la piel, a través del cuerpo entero, no solo a través de sus oídos, y puede hacerlo vibrar. De eso nos damos cuenta en el proceso, o sea, como creadores de cualquier cosa, o sea, literatura, danza, música, pintura, lo que sea. El proceso es el que nos lleva a... Es la introducción, porque tampoco estoy diciendo de que ya nosotros vamos a sentir todo esto y nos va a quedar claro, o sea, pero gracias a este tipo de reflexiones es que ahora, a partir de hoy, en nuestros futuros procesos, vamos a poder cuestionarnos todo esto, ¿no? O sea, y eso también me hizo pensar mucho, por ejemplo, en la academia, ¿no?
¿por qué en la academia tenemos muchas veces o nos sentimos que tenemos que escribir música, por ejemplo, o interpretar música para ganar un concurso, ¿no? O sea, ese no debería ser el objeto final, ¿no? O sea, porque entonces ese proceso que estamos buscando se transforma hacia algo obligado. Entonces, ¿por qué no solo abrazamos ese proceso como algo que nos puede llevar a conocer lo que hay más allá, ¿no? Y también justamente hablaba sobre, al principio, que obviamente yo no entendí, pero creo que todos los filósofos piensan así, de que hay un infinito, pero a la vez no hay un infinito, y hay un fin, pero a la vez no hay un fin. Entonces somos infinitos, pero a la vez no somos infinitos. Entonces, este proceso del que él habla y del que yo estoy mencionando ahorita, yo creo que también tiene mucho que ver sobre este ciclo que él menciona, que no solamente pasa ahora con nosotros, sino que pasa y pasa con todo el universo, y ha pasado y pasará, de que un ciclo termina, pero no es el fin, sino que es el inicio de otro y el inicio de otro y el inicio de otro. Y eso también quería hacer con sus obras, ¿no? Por eso decía, yo quiero que el público que escuche mi música no sepa en dónde está el fin. Exacto, porque sigue y sigue y sigue, y es un proceso. Yo creo que, o bueno, yo entendí o quise entender con esta entrevista y todo lo que él decía, que él quiere, Stockhausen quiere, que nosotros en nuestro proceso de lo que sea, o sea, no solo de la composición o de la interpretación, logremos hacer que esto sea un ciclo, para que cuando terminemos no sea un fin, sino un inicio. Y bueno, no sé si me revolví mucho, pero es que está muy revuelto de todos modos esto. Hay que pensarlo mucho. Está muy, además, muchas gracias, Andrea. Además, o sea, como que ahorita les iba a dar la palabra. Me das pie justo para decir un par de cosas, ¿no? O sea, la idea de proceso, que obviamente también trabajamos con John Cage, ¿no? O sea, está muy vinculado a esto, ¿no? O sea, en John Cage, o sea, acuérdense, ¿no? Esta diferenciación que va a ser entre entender la música como objeto, ¿no? Es decir, como algo que ya está terminado, que tiene que ser de cierta manera, o sea, también tiene que ver con eso la música objeto, de que hay una manera de tocar a Beethoven, ¿no? Y ya está ahí todo solo. Y, o sea, desde, ¿no? Así como desde la composición hasta la interpretación y demás, o sea, ya está todo como cerrado, ¿no? Y en el caso de Keshe no, o sea, lo que importa es la música como proceso, ¿no? Hay que entender la música como un proceso, pero como un proceso que además está en el todo. Eso mismo está en Stockhausen. Cuando habla del proceso, está pensando en eso. Y está pensando, como bien lo dijiste, está pensando en cómo la música no solo puede reproducir esa actividad, ¿no? Que está en todo, ¿no? Que es un proceso, sino que también nos puede hacer, no quiero decir consciente porque no me gusta la palabra, ¿no? Puede hacer sensible eso. O sea, puede hacer, o sea, lo voy a hacer con ella. Nos puede hacer entender, o sea, nos puede proporcionar esa gnosis sonora o sensible. ¿Sí? Es decir, puede hacer que nos demos cuenta de eso. Y en ese sentido, también por eso las obras, por eso dicen, no, pues es que de lo que se trata es de más bien estar en el centro. No hay un principio y no hay un fin. Como nosotros empezamos a vivir y ya está todo ahí. Cuando no estemos, o sea, las cosas van a seguir. O sea, estamos pero ese es una forma del tiempo que es particular, que es singular, que justamente es el instante. Y aquí hay una cosa que es muy bonita, porque no nada más es el proceso entonces en términos de la composición, en términos de la interpretación, sino también justamente cómo también se genera ese proceso en el auditorio. Un devenir con, y que también el concepto un poco lo vamos a ver igual más adelante, ¿no? Un devenir con la música, o un devenir música, que me parece que es importante, porque tiene que ver con justamente entrar como en este movimiento, y que otra vez tiene que ver con el mantra, y que otra vez, o sea, como, sí me explico, o sea, creo que, o sea, aquí esta comprensión de Stockhausen es muy interesante, porque al final, de lo que está planteando es que la música, esto que hemos dicho, cómo la música genera un cosmos sonoro. Pero ese cosmos sonoro, de alguna manera, está, por eso lo que decía Fernanda es muy pertinente también, lo de Schopenhauer,
está repitiendo eso que está en todo el cosmos, ¿no? Voy a leer esa parte, porque también sí me parece como muy importante. Está en la página 32 de la entrevista. Esa entrevista viene en un librito, o sea, está muy bien la entrevista, viene en un librito que ustedes no pagarían un centavo por él. Bueno, no, está, o sea, como que parece que no es bueno, pero creo que sí es bastante bueno como una introducción a la música contemporánea. Que justamente es de estos libritos de la Biblioteca Salvat, ¿no? Donde uno se puede encontrar estas joyas, como esta entrevista con Stockhausen, ¿no? Dice, es esencial que cada vez más se considere la obra artística como un proceso. Creo que una de mis contribuciones esenciales para el desarrollo del arte de nuestra época reside en la toma de conciencia de que el proceso es tan importante y en muchos casos más importante que el objeto final. Trasladando esto al hombre, el paso del hombre a través de su forma humana es más esencial que el hecho de que sea un hombre. Es decir, ese devenir hombre es lo más importante. Hay que concentrarse cada vez más en el devenir del hombre y en lo que ha sido más que en lo que es ahora. Lo que es ahora solo interesa en la medida en que es un instante, que es un poco lo que dije ahorita, en la historia del universo, que debe ser considerado de manera relativa, a fin de concentrarse mejor respecto a las próximas etapas del hombre. Lo mismo ocurrirá con la música, ya que el proceso de una obra será cada vez más el objeto de la composición. El hecho de exponer, escribir y experimentar procesos de la representación musical será cada vez más el tema de la composición y no el objeto cristalizado. Bueno, les sigo dando la palabra. Iván, ahora sí. Sí. Bueno, sí iba a ser mi comentario, pero también una pausa informativa. Justamente, bueno, las conferencias completas afortunadamente están en YouTube, nada más hay que buscarlas como British Lectures, y ahí tienen todas las lecturas y conferencias que dio Stockhausen, ¿no? También, bueno, una cosa curiosa que sobre todo esa es cuestión de la grabación de las ballenas, que comienza en la entrevista. Me acuerdo un poquito de un compositor que justamente se enfoca un poquito a esta cuestión natural de grabar sonidos de la naturaleza, y pues hizo una obra recientemente que se llama Alexander Lieberman. Igual lo conocen porque han difundido por ahí videitos de él transcribiendo los sonidos de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, tiene una obra reciente en la que justamente orquestó los sonidos de la ballena. Entonces la ballena está como solista. Igual se las comparto aquí por el chat por si les interesa, ¿no? Bueno, entonces mi comentario era que se me hace muy curioso como toda la percepción de Stockhausen, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista vemos un poquito al Stockhausen que sí menciona acerca de que pues cada generación va cambiando, ¿no? Y que obviamente con esta cuestión de los sonidos inaudibles ya van apareciendo un poco a poco, o sea, que va viendo ciclos, ¿no? Y justamente menciona que pues en algunos casos hay quienes sí alcanzarán a entrar, digamos, al nuevo ciclo, y hay quienes pues no, ¿verdad? Igual sea por cuestión perceptual o pues, simplemente porque pues hasta ahí llegará, ¿no? Pero justamente también se me hace curioso, sobre todo por la perspectiva del estudiante, ¿no? Que pregunta, porque justamente en la entrevista menciona como esta otra perspectiva, ¿no? Que menciona, bueno, y entonces justamente cómo nos hacemos capaces en cierta medida de escuchar eso, ¿no? Es decir, justamente si iniciamos por el cuestionamiento de por qué no lo podemos percibir, pero cómo lo podemos percibir, ¿no? Entonces, no solo su música, que digamos ya está actualmente, sino justamente cómo podemos tener ya esta apertura en la cuestión de la audición hacia nuevas creaciones, ¿no? Cómo pensar esta música en otras dimensiones. Y sí, pues obviamente tenemos ciertos referentes actualmente que, bueno, ya están bien establecidos en ese sentido, pero justamente él menciona mucho esta cuestión, digamos, bueno, es que sí menciona el término que a usted no le gusta, maestra, de la cuestión de la conciencia, ¿no? Pero más allá de eso, justamente él habla, ¿no? De si hay una capacidad, digamos, bueno, yo lo voy a denominar así, ¿no? Intelectual como tal del aprendizaje, pero también justamente la cuestión que hace también conectar más
es lo que él menciona, ¿no? La cuestión un poco espiritual. Entonces se está refiriendo también a un desarrollo espiritual que justamente dentro de su vida también hubo unas pautas, ¿no? Igual ya tenía, como yo mencioné un poquito, desde el principio ya tenía nociones, pero hubo un rompimiento en algún punto en el que ya dijo, ok, ya lo voy a hacer de esta manera, en su concepción, que tiene que ver también con muchas cuestiones que él empezó a aprender, ¿no? Sobre todo de la filosofía oriental. Entonces me parece muy curioso esa doble ambivalencia que él menciona, que justamente sí es necesario justamente cuestionarse, abrirse a nuevos panoramas, pero hay una parte que hay en cuestión, digamos, humana como tal y de conexión con todo, se menciona en relación a lo espiritual. Claro, claro. Sí, no, no estoy, o sea, es que un poco mi reticencia a utilizar conciencia es que conciencia es un concepto que en Occidente, o sea, digo, para la filosofía, es un concepto que está muy cargado de racionalismo. Y creo que no es lo que él está pensando, justo por esta cuestión de, si tú quieres, de la espiritualidad. Por eso decía que es más, o sea, que es mejor, en ese sentido, o sea, creo que el concepto de teorías es mejor, porque es pues es esa misma idea, pero sin caer en el racionalismo, ¿no? Que eso es como un poco, creo, el peligro, ¿no? De utilizar conciencia. Esta idea de gnosis sonora es mucho más amplia, porque es este saber, ¿no? También un gnosis sensible, ¿no? O sensorial, tiene que ver con, ya es una cosa como más compleja, es un estado de apertura, más que un estado de la razón, o sea, porque también cuando pensamos conciencia, se nos cuela ahí toda esta cuestión racionalista. O sea, por eso tengo la reticencia, no por otra cosa, ¿no? Y al final, pues no es filósofo, puede decir lo que quiera, ¿no? Pero, o sea, puede utilizar la palabra que quiera, pero conceptualmente creo que es más atinado lo que está diciendo ella, ¿no? Está mejor la idea. Pero bueno, eso no lo vamos a seguir discutiendo porque no tiene tanto caso. Paulo. Sí, hola. Creo que Stockhausen ha tenido un impacto en la música contemporánea más grande del que todavía alcanzo a vislumbrar con precisión. Pero creo que si bien desde que Benjamin estableció el texto de la reproducción, de la reproductibilidad técnica y demás, cuando Benjamin establece esta idea de la ontología múltiple, de que la música es un acontecer en el tiempo, creo que Stockhausen es la culminación de esa idea. En ese sentido, porque creo que una de las partes más importantes, que ya lo hemos estado diciendo hasta ahorita, es su concepción o su uso del tiempo. O sea, si bien Bach creaba universos sonoros dentro de su música, dentro de las fugas y demás, creo que Stockhausen rehizo o hizo posible hizo audible de nuevo el tiempo. Sí. Y el universo en ese sentido. O sea, justo esto que mencionaba Esteban, que también está en la entrevista, ¿no? Lo de la música en la casa y las grabaciones y así, en el sentido que no tienen fin, creo que es la representación más perfecta de la musicalidad que implica el tiempo, que es lo mismo que viene diciendo Trías, que finalmente el tiempo es tiempo de la música y la música es música del tiempo. Entonces, creo que creo que es como lo que más me impresiona de Stockhausen. Sí, yo que diría dos cosas, ¿no? La primera, o sea, hay un filósofo que ahora justo en el curso de los martes estamos viendo filosofía, que es Gilbert Simondon. Yo creo que hay una idea en Simondon que es muy interesante porque está muy ligada a la idea de Benjamin de la técnica lúdica, que es justamente plantear que la técnica o la tecnología, pues así como el arte, o más bien regresar a esta raíz donde es indiscernible técnica y tecnología, ¿no? Técnica como tecne, que sería arte y técnica o tecnología. Y que justamente es algo que está muy claro, creo, también en el trabajo de Stockhausen, o sea, cómo él, frente a toda una tradición, ¿no? También donde la tecnología es como de repente en la entrevista cuando cita a Rousseau, le dice, bueno, esto también ya son unas máquinas y no sé qué. Él es de los primeros que empieza también a hacer esto, o sea, como justamente a meter tecnología no, de hecho lo dice, ¿no? O sea, dice, pues yo así como
si tengo micrófonos, ¿para qué necesito 10 violines? ¿No? O sea, y la cuestión, o sea, están insistiendo mucho en la cuestión del tiempo, yo sé que es muy importante, pero a mí me parece como radicalmente importante, ¿eh? Porque siempre hemos dicho que la música es un arte del tiempo, pero no nos queda tan claro que es un arte del espacio. Y el que lo va a insistir mucho en esas dos dimensiones es Stockhausen, la música de Stockhausen. Otra vez, también porque es una música que es inmersiva, o sea, también toda esta cuestión de hacer música por canales, ¿no? Hacer toda esta experiencia como distinta de lo sonoro, que no nada más es en el tiempo, sino también, otra vez, pues es en el espacio. Creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Y esto decía, junto a la idea de, lo diría Simón más bonito, de imaginación técnica. O sea, hay una cosa ahí muy interesante en Stockhausen, que es justo vincular arte y técnica, como por ejemplo pasa, es lo que vimos muy, que Paulo lo trae muy bien a colación, eso que vimos en el que pasa en el cine, o sea, con Stockhausen es algo que estalla en la música, ¿no? Que creo que antes de él no es tan claro, esa relación con la tecnología, ¿no? Y con él va a ser muy, muy claro bueno, voy a leer una cosita y te doy la palabra ahora, al final de la entrevista. Bueno, y lo que decían de estas piezas, también es la libertad o sea, tiene muy, muy claro esto, que es algo que también otra vez está en John Cage, que es la libertad del público también. O sea, de repente romper con esta automatización también de la escucha, de la forma en la que se escucha la música, vas, te sientas, dura tanto tiempo, de repente desautomatizar porque rompe completamente tu perspectiva de lo que, tu expectativa de lo que vas a ir a escuchar, y entonces, pues eso, te puedes ir a lo que tú quieras, tú puedes elegir, o sea, tú como público, no está, además esto que leímos con Quiñar, ¿se acuerdan? Esto de que pues están los ejecutantes y el público nada más está ahí como una presa, todo esto es como disolver esa jerarquía, esa distinción y de repente sí no imponerle nada al público, ni siquiera el tiempo que tiene que estar escuchando una obra, ¿no? O sea, es un acto de absoluta libertad que después Cardew, pues creo que no va a entender por lo que dice de Stockhausen después, pero bueno, yo creo que sí es bastante liberador. Dice al final de la entrevista, dice, ¿cuál es la misión más importante de la música? Dice, lo esencial, creo yo, es que la música es un medium del espíritu, el medium más sutil, ya que penetra hasta los átomos del hombre, a través de toda la piel, a través del cuerpo entero, no solo a través de sus oídos, y puede hacerlo vibrar. Es el medio más importante para poner al hombre en contacto con su procreador, su creador. Esto es lo que, a mi entender, han olvidado la mayoría de las personas, o no quieren admitirlo. Pero estoy íntimamente convencido de ello y creo que debe decirse, ¿no? Y ahí, independientemente de lo que creamos que es el principio creador del universo, o sea, creo que tiene razón. Aura, cuéntales otra cosa de acá. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que fue muy interesante leer este texto en tanto que es una entrevista. Entonces, en ese sentido es muy interesante como analizar no solo las respuestas, sino también las preguntas. Creo que eso fue interesante. En tanto las preguntas, creo que se pueden dividir como en dos tipos de preguntas. El primero es las cuestiones técnicas, es decir, cómo Stockhausen ve el azar o cómo si se debe escribir o no su partitura, etcétera. Y por otro lado, estas preguntas un poco más trascendentales tal vez, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es el origen de la música? ¿Cuál es su misión o cuál es su finalidad como tal, no? Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, las respuestas creo que son muy interesantes en todo sentido. La libertad con las que se han expresado tal vez Cage o Stockhausen en tanto lo que son, creo que es muy interesante. Y también preguntarnos si nosotros somos realmente como queremos ser, ¿no? Pero bueno, en primer lugar está este rechazo, ya lo mencionaron, a la intelectualidad, ¿no? Y Stockhausen dice, bueno, esto es algo que viene de las ideas del Renacimiento, ¿no? Y es muy interesante porque pues es el siglo XIV en Italia y realmente preguntarnos sobre nuestro quehacer musical, sobre precisamente esta intelectualidad, sería como preguntarnos realmente en qué tiempo histórico vivimos, de alguna forma, ¿no? O qué líneas o reglas seguimos viviendo. Después me parece, como ya lo mencionaron también, esta idea de la uniformidad, de cómo lo rechaza Stockhausen, es curioso porque es cierto, pero al mismo tiempo es muy problemático, creo. Y bueno, eso lo voy a retomar, pero bueno. Después Stockhausen también habla sobre las convenciones y la tradición de la escucha, ¿no? Que es algo importante, a pesar de que él no cree que su música deba ser transcrita como tal e interpretada como tal por medio del papel,
creo que él sí lo menciona, ¿no? Es importante que se siga conservando la tradición y se siga transmitiendo de alguna forma. Después está el azar, y eso me pareció muy, muy interesante porque él menciona que es a partir de la teoría de la relatividad como una idea científica va a permear en otros aspectos y va a influenciar al arte, ¿no? Y después utiliza este término muy interesante de corrientes del pensamiento. Bueno, lo pongo así porque es un término, pero él lo usa, estas corrientes del pensamiento, para señalar a las vanguardias, ¿no? Me gustó muchísimo eso, o sea, como él dice, no, es un pensamiento que va a influenciar al arte, no solo como conceptos artísticos, y ya. Y después, claro, pienso en esta como relación entre la ciencia, el pensamiento, la sociedad y el arte, y cómo es difícil o imposible tal vez como de separarlo, y por eso decía que este sentido de la uniformidad es un problema personal, porque, por ejemplo, Hegel en algún momento habló sobre el zeitgeist y dice, bueno, la cultura es algo de lo que no nos podemos disociar, que no podemos alejarnos de eso, y entonces cómo volvernos un ente independiente, por así decirlo, si estamos inmersos en una cultura, en una hegemonía de pensamiento, de científico incluso, no sé, eso fue como la reflexión que me hizo este texto. Sí. No, un poco lo que está diciendo, a ver, hay una diferencia entre uniformidad, ¿no? O sea, que creo que también es el punto fuerte. En la uniformidad es que a todos nos guste lo mismo. Además lo describe muy bien, ¿eh? O sea, realmente lo hace como todo un crítico de la cultura. A mí realmente me sorprende, porque es un análisis muy, o sea, muy fino de cómo se produce esta uniformidad, que además es algo que ya vimos con Adorno también, ¿no? Esta cuestión de lo que Adorno y Jorge me van a llamar industria cultural, ¿no? Esta homogenización, que a todos nos guste lo mismo, que nos vistamos igual, que escuchemos las mismas cosas, y que entonces ya no hay esta posibilidad, ¿no? O bueno, pareciera que no hay esta posibilidad de hacer otra cosa. O sea, cuando más bien sí la hay. Y un poco lo que está diciendo Stockhausen, creo, es que justamente la música tendría que abrir este espacio de libertad, este otro territorio existencial. O sea, no estar trabajando para la homogenización, sino más bien esto que acabo de decir, estar trabajando en ampliar la percepción. Esa es la tarea del arte, ampliar la percepción, romper con esta especie, lo hemos dicho todo el año ahora, siento que no haya estado aquí el semestre pasado, romper con un sentido común, tanto de pensamiento como perceptivo. Por eso es tan importante, o sea, es igual de importante ampliar la percepción, es decir, romper con un sentido común perceptivo, que lo único que hace es que te guste el reggaetón, ¿no? A cambiar la forma de pensamiento. Es igual de importante. Y son vías que son, claro, son vías que son conjuntas. Pero ¿qué pasa si tú como músico lo que haces es más bien estar ayudando a esta homogenización? Que eso para mí es muy claro en el caso de la música, lo dice, la música pop, yo diría el cine de Hollywood, que lo que está haciendo es eso. En lugar de hacer esto otro, ¿no? Y un poco lo que él está haciendo es trabajar para esta liberación y para esta emancipación también. Porque un poco lo que está diciendo es el arte es una forma de emancipación. O sea, tiene también toda una dimensión estética y política, porque si ampliamos la percepción, que es esto que yo digo, esta micropolítica de la percepción que sucede en la música. O sea, después de que escuchas Stockhausen, o sea, sabes, pues no eres el mismo. O sea, yo una vez escuché justamente estas piezas del Zodiaco, que las tocaron una vez, porque además Stockhausen hay que escucharlo en vivo. O sea, es música que está pensada para justamente tener esta experiencia, además colectiva, un poco también en el sentido de Benjamin, porque ya está pensando en salas de conciertos, y cómo tienen que estar los instrumentos, y si es por canales, si es por lo que sea, ¿no? Pero es completo, y además con una cosa, creo que lo hicieron bastante bien los músicos, además, ¿no? En el sentido también de que, por ejemplo, fue ahí en la UNAM, y apagaron las luces, lo cual ya te genera una forma de relacionarte con la música completamente diferente. Porque normalmente estamos viendo cómo tocan, estamos ahí no sé qué, de repente, oscuridad. Porque lo que se trata es justamente de evocar esta dimensión, ¿no? No solo, o sea, como justamente esta inmersión en el sonido. Voy a leer unas cositas y ahorita les sigo hablando. Esto está en las entrevistas con Mia Tannenbaum, ¿no? Dice, vean lo que dice.
El arte moderno debería señalar en todo momento la progresiva sucesión de la evolución de nuestro planeta. Si bien tendría que tener en cuenta nuestras facultades perceptivas respecto del oído, los sentimientos y el pensamiento. Los artistas tienen la misión de anunciar la llegada de un nuevo hombre en cuanto a espíritu creativo que mira hacia el futuro. Y esto es eso, ¿no? Una responsabilidad ética, estética, política y ontológica, ¿no? Casi, casi. Luego dice, es una cosa que me gusta mucho. Bueno, dice muchas cosas que me gustan mucho. Dice, esto está en la página 51, por si alguien tiene estas entrevistas. Dice, dada la explosión demográfica y la creciente demanda musical, dudo que se pueda volver a los antiguos espacios de audición reservados a 200 personas, ya que nos veríamos obligados a repetir miles y miles de veces el mismo concierto para servir a la humanidad. Por otro lado, no podemos imaginar una vida futura condicionada por los cascos, es decir, los audífonos, ¿no? Y esto muy a colación de lo que trajo Paulo. Habrá espacios audiovisuales cada vez más modernos. Nos servirán a domicilio salas especiales para la audición cuadrafónica. Dispondremos de enormes pantallas de 320 grados para poder asistir a las transmisiones panorámicas. La escucha espacial colectiva de la música, perfeccionada por los medios acústicos modernos, asumirá un peso social de gran importancia, el peso de un ritual. El público, formado por personas muy perceptivas unidas por afinidades espirituales, estará sintonizado en la misma longitud de onda. También creo que las obras clásicas, que no han sido compuestas para semejante tipo de ejecución, asumirán una virtud de mentalidad espacial, una nueva dimensión artística, una nueva expresión del arte y una profesión nueva, la dirección del sonido. El director del sonido trabajará en colaboración con el director de orquesta. El director aúna la orquesta y plasma, por decirlo así, los diferentes parámetros musicales, pero el director del sonido se ocupará de la tarea de distribuir y equilibrar todas las fuentes sonoras en el interior de un gran espacio. Y por eso insistí tanto en la cuestión del espacio. Voy a leer una cosita más por acá. Luego dice, la orquesta futura ideal irá asociada a un centro electroacústico destinado todo a la investigación como a la mejora de los instrumentos musicales existentes. Estoy seguro de que la familia instrumental sufrirá en el futuro una metamorfosis gracias a los medios electroacústicos disponibles. Los micrófonos por contacto, los filtros, los transformadores, los proyectores espaciales, los pedales para el volumen sonoro, elementos que se utilizarán en la ejecución de algunas obras, ya no de todas. Por otro lado, incluso Beethoven podría interpretarse en parte con los micrófonos. Y aquí podemos leer también el gesto de Wendy Carlos de hacer justamente con sintetizador, ¿no? Las obras de Beethoven. Beethoven microfonizado, con total garantía. Qué increíble, ¿no? Luego dice, que no era nada, ¿cómo decirlo? Bueno, lo de la fórmula, que viene en el texto de Trillas, hay una parte, esto que me parece absolutamente increíble, ¿no? Le preguntan sobre la belleza. Y dice el señor, la belleza siempre ha sido mi meta. Digo, siempre ha sido una meta. La belleza siempre ha sido una meta, perdón, mi meta. No hay que separarla de la idea de perfección. Aunque la belleza humana, comparada con la primordial belleza cósmica, no es más que una modesta miniatura. La belleza cósmica aparece en los momentos de gracia. Su principio es la armonía, el meticuloso equilibrio de los planetas. Los planetas no chocan entre sí, no provocan guerras, conflictos o catástrofes naturales. Conservan la meticulosa precisión de un reloj sonoro, capaz incluso de florecer. La suprema belleza del orden cósmico recompone, constituye y encierra el núcleo vital de toda auténtica obra de arte. Okay. ¿Quieren decir algo? Emma. Buenas tardes otra vez. Bueno, con respecto a lo que han mencionado mis compañeros, se me vino
como una cuestión en la cual estoy de acuerdo con Stockhausen en el sentido de que el arte tiene que ir hacia adelante, no tiene que estancarse. Sin embargo, por ejemplo, no puedo decir en mi conocimiento tan limitado o tan siquiera pensar que, por ejemplo, comparara yo a Cage o a Stockhausen con Bach, decir que alguno sea mejor o sea peor o que esté más acercado de la espiritualidad que el uno que el otro, yo no me atrevería a afirmar que ninguno está más o menos, porque dentro del contexto histórico de cada uno de ellos, innovaron en su tiempo e incluso fueron rechazados. Incluso Bach, pues era maestro de capilla, entonces su música no era como tal un concierto, sino que la gente iba con otro fin a la catedral y simplemente escuchaba la música, no era como tener que ir a escuchar solamente a Bach, sino que, exacto, era el acontecimiento. Pero entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que hace que realmente estés conectado con esto a lo que siempre se alude? O sea, con esta espiritualidad, es decir, ¿qué es lo que te conecta? Porque Bach estaba sometido totalmente a las reglas de la armonía, a la rítmica y todo esto, pero a lo que no estaba sometido era como a una imposición, o sea, nadie le dijo toca así, sino que él quiso tocar de esa manera, por eso creó todo eso, lo creaba por gusto y por lo que sabemos, pues era un señor muy espiritual, entonces todo estaba encomendado a Dios de la forma en que lo veía. Al igual que estos nuevos compositores, solo que lo ven desde otra perspectiva. Entonces, mi pregunta es, cualquiera que haga música o arte o este tipo de percepción, desde este punto de vista, ¿está haciendo lo mismo que ellos? Sí. Sí, yo creo que sí, pero otra vez tiene que ver, es que aquí hay una diferencia, ¿no? La única diferencia que hay es tecnológica, Exacto. no es sensible, ¿no? O sea, un poco lo que pasa es de que, y que eso es algo que vimos con Benjamin, ¿no? Por eso era muy pertinente lo que dijo Paulo, ¿no? Porque acuérdate que, o sea, el tipo de arte que tenemos también tiene que ver con el tipo de tecnología que tenemos. O sea, qué posibilidades sonoras abre pues, estas nuevas tecnologías. Stockhausen es el que se da cuenta, como Bach exploró en su época el órgano, ¿no? Que, o sea, no, en el arte no hay progresos y no hay quién es mejor y quién es peor. Lo que sí es que hay, o sea, lo que hay coincidencias, yo creo, es justamente en esta, pues en esta idea, ¿no? En esta idea que es común, que sí puedo decir que es una idea común a todos, que le podemos llamar de mil maneras, ¿no? O sea, pero este unir, ¿no? O este reunir, que sería más bien la palabra, ¿no? El cosmos, ¿no? Llámale cosmos, llámale naturaleza, llámale Dios, ¿no? Bueno, sí, con la naturaleza y con la música. Bueno, con la música y la filosofía, ¿no? O sea, como verlo todo, darse cuenta de esta unidad, ¿no? Creo que eso es lo que es común. Independientemente de que algunos le llamen Dios, que Stockhausen diga que además por otro lado no está desencaminado, o sea, pues, o sea, está más que mostrado que pues obviamente la vida en el planeta pues, surgió, o sea, pues ponen que no extraterrestres marcianos ¿no? Con antenitas, pero pues sí vino del espacio, ¿no? O sea, ¿no? O sea, esas partículas que cayeron, que además son viejísimas y que están aquí todavía con nosotros, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? O sea, como, y que darnos cuenta que todo es parte de eso mismo, eso es lo que está uniendo a estos músicos pensadores, ¿no? Porque son pensadores musicales, o sea, están haciendo ontología con la música. Claro, sí, estoy de ¿no? acuerdo. O sea, están haciendo, o sea, es una ontología de la música, lo que está haciendo Stockhausen es algo que, pues es que como bien dices, está en Bach, claro que está en Bach, está en Beethoven, claro que está en Beethoven, ¿no? Y tiene que ver con pues con esta idea, con que tienen o sea, con que sí tienen esta idea, ¿no? Que me parece muy importante, o sea, que ese es el hilo común, ¿no? Gracias, Emma. ¿Algo más?
Pero entonces es la ideología lo que hace el No, no es arte. ideología, aguas, porque la palabra ideología es horrible. Ok. La ideología, al contrario, la ideología es algo que te Sí, te obnubila, limita, ¿no? Sí. ¿no? O sea, Ajá. si soy marxista, pues ya todo lo mides a partir del marxismo, ¿no? Es una idea, la idea más bien es pues eso, pues es una forma de pensamiento, es una intuición, como diría Stockhausen. ¿Sí? Entonces no importaría tanto que yo o que cualquiera hiciera música tonal o No tiene atonal. que ver con eso. Y un poco también lo que leí ahorita, él no está diciendo, ay, pues está en pobrecito Beethoven. O sea, lo que está diciendo es, ¿por qué somos tan retrógradas y no pensamos más bien en cómo sonaría Beethoven con esto? Que es un poco, por ejemplo, lo hablamos en el caso de cuando Glenn Gould, ¿no? Se mete al estudio, ¿no? Que dice, bueno, a ver, y ahora pues cómo ponemos los micrófonos y que suene diferente y a ver, ¿no? O sea, como todo este rollo de entender, por ejemplo, que el estudio de grabación es un instrumento más, en lugar de decir, no, pues hay que hacer una interpretación, digo que todo bien con las interpretaciones históricamente informadas, pero me refiero como a estos purismos, ¿no? De repente en lugar también y que está bien, o sea, un poco lo que no está diciendo Stockhausen que eso esté mal, lo que está diciendo también es de que también esa música se puede reactualizar a partir de la tecnología, ¿no? Claro, sí, que no solo se tenga como punto de partida lo que ya se hizo, ¿no? Que no se quede solamente ahí. Y negar lo que Sí. ya se hizo, porque también eso, no está negando lo que ya se hizo, no está diciendo que sea inferior, lo que está diciendo es que también se abren otras posibilidades, ¿no? Y que por qué no exploramos todo ese aspecto que ahora tenemos. ¿Sí? Sí, claro. O sea, creo que es más alguien que, y si lo ven en sus obras, por ejemplo, en una pieza como Stimum, que junta diferentes culturas, es alguien más que está integrando todo, más que alguien que esté rechazando, que esté diciendo que está por encima, ¿no? O sea, es más bien alguien que, o eso, ¿no? Estos diálogos entre Oriente y Occidente, o sea, es alguien que está integrando, más que, o eso, ¿no? El de tocar, pero también poner la grabación, es alguien que está integrando. Claro, sí, apertura total. Apertura total, y eso, pues esta no jerarquía entre los instrumentos, ¿no? O entre que estés, o sea, que haya una ejecución, ¿no? Una interpretación en vivo, a que esté grabada, o sea, como quitar también esta jerarquía, o sea, yo creo que es alguien que es muy, muy abierto, muy, muy abierto. Términos de... Es tan abierto que de él va a salir, así como de Messiaen salió él y salieron varios, de él va a salir el crowd rock, que es la cosa más increíble, que les puse 2 ejemplos de 2 grupos que a mí me encantan, que pues, son Kant y Kraftwerk, que fueron alumnos de Stockhausen. O sea, y que son además contemporáneos de la generación del nuevo cine alemán. Y todos así, ay, ¿no? Pues sí, fueron alumnos de Stockhausen. Ay, ¿no? Y hay un librito por ahí que se llama, que creo que está en la Pirateca, que es una maravilla. Se llama Futures Days. Es de un escritor que se llama David Stubbs. Y es justamente todo un panorama del crowd rock alemán. Y se los recomiendo muchísimo. Orlando. Sí, quería compartir algo relacionado también al aspecto tecnológico que pasó con el compositor Villalobos, que en vista de las innovaciones tecnológicas empezó a tener interés por componer a la guitarra junto con la orquesta, ya que, bueno, de alguna manera se tenía en cuenta que el volumen del instrumento no era adecuado para la magnitud de la orquesta. Sin embargo, pensando en la amplificación de los micrófonos, pues de alguna manera tuvo la visión para poder componer ante la orquesta y de alguna manera pues contempla esta asimilación a adaptarse a la tecnología de alguna manera, lo cual abrió puertas, ¿no? Para la inclusión de este aspecto musical ante los nuevos panoramas tecnológicos. Igualmente con la grabación, considero que es una apertura muy interesante porque de alguna manera empieza a dar un modelo al intérprete para poder quedar plasmado en la historia, ¿no? Al tener ya la captación de los sonidos y la forma de ejecución, esto abre un panorama nuevo a poder dejar al intérprete
más abierto a la historia. ¿Cuál sería la diferencia con Stockhausen? Bueno, yo no noto diferencia porque de alguna manera está la apertura. No, sí la hay, porque no hay historia en Stockhausen. La música ya no está comprendida de esa manera. Oh, ok, bueno, no había considerado ese punto. ¿No? O sea, justo está comprendida, o sea, esto que dijimos del proceso, de estar en medio, que está en la lectura, Entiendo. ¿no? Ok, bueno. ¿Alguien más? Gracias, Orlando. ¿Alguien más? Les quiero leer algo, chicos, que nada son cosas que a mí me interesan, yo sé, que es, pero es una cosa que cuando la leí casi me pongo a llorar, porque todavía sí me emociona mucho. Cuando, ¿se acuerdan que vimos a los Straub, ¿no? La crónica de Ana Magdalena Bach y estas cosas, ¿no? Hay un gesto de Stockhausen que me parece bellísimo, además de toda su música y de lo que escribe y así, que me parece increíble también, que para mí pues, es muy revelador y que me gustó también mucho lo que dijeron varios de ustedes, lo que dijo Katia en particular, porque también es alguien que leo y que, pues, que se me hace así como, ¿no? Pues que vaya, que son esas cosas que lees y que dices, bueno, el mundo no está perdido y se pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno, él tiene un gesto muy bonito, siendo ya Stockhausen y Straub presentando su primera película que nadie entendió, que se llama Mallorca Move. Entonces Stockhausen le manda una carta a Straub, ¿no? Después de que pues, toda la crítica se la había echado encima. Y hay varios, se las voy a leer, si me permiten. Y además, o sea, que uno se da cuenta que Stockhausen tenía esta sensibilidad de la que habla, o sea, tiene una sensibilidad para el cine, porque justamente lo que dice de la película es como si fuera un crítico de cine, el crítico de cine más avanzado, ¿no? Justamente por la complejidad de la película, que se las recomiendo, Mallorca Move se llama, ¿no? Bueno, dice, le manda la carta, ¿no? El joven Straub, ¿no? Dice, usted mismo debe de saber que no ha elegido un camino fácil, y es por eso, por lo que le escribo, para decirle que ha hecho un muy buen trabajo. Ha tomado su tema del tiempo actual. Es verdadero, seguro y universalmente válido. Los que reprochan a la película, que es excesivamente punzante, no saben nada de la necesidad de afilar las ideas hasta el punto en el que realmente puedan casar. Lo que me interesó sobre todo en su película fue la composición del cine-tiempo. Se trata de algo muy relacionado con la música. De lo más sorprendente es que una película relativamente tensa y breve se atreva con tempi lentos, pausas, paradas. Y qué maravilloso para las escenas extremadamente rápidas haber elegido esos recortes de periódico dispuestos en ángulos caprichosos. Lo que es más, la densidad relativa de los cambios de tempo está bien hecha. Ha dejado que cada elemento llegue en su propio irreemplazable momento. Nada en la película podrá ser alterado o reemplazado. Y no hay ornamento. Todo es esencial. Como decía Weber, todo es esencial, como decía Weber. También me gusta la franqueza de la película, su rechazo de cualquier preámbulo o recapitulación. El espectador queda abocado a reflexionar por sí mismo sobre la película. Podría continuar. La película no es ni educativa ni reformista. Tampoco es simbólica o ilusionista o falsamente analógica. En lugar de estas soluciones innecesarias, usted ha elegido los hechos, no los del reportaje plano, por supuesto. Me gusta la agudeza de la película, el movimiento extrañamente sacudido de la cámara en las escenas de calle y las paredes vacías de la habitación de hotel en las que la cámara descansa durante largos periodos. Esa desnudez de la que parece no conseguir despegarse. También me gusta la condensación irreal del tiempo y sin embargo, uno nunca se siente apremiado. El progreso solo se da en el filo entre verdad, concentración y ese aguzamiento que penetra quemando nuestra percepción de la realidad. Solo en ese filo agudísimo y en ningún otro lugar, incluso la ilusión fragmentada, vemos ahora, sigue siendo ilusión. Usted no quiere cambiar el mundo, sino grabar en él las marcas de su presencia, de la de usted. Usted lo ha visto.
nos ha abierto las puertas de una parte de ese mundo tal y como se ofreció a usted. Me gusta eso. Espero con impaciencia su trabajo venidero. Colonia, 5 de mayo, 1963. Es increíble. Entonces vean la película. O sea, no sé, es increíble. Bueno, preguntas, comentarios, algo más. Yo así lloro, ¿no? Imagínense Straub así hecho pedazos por la crítica, su primera peli, bueno, es como corto, y Stockhausen, que es Stockhausen, le escribe esto. Pues claro, después hace la crónica de Ana Magdalena Bach, o sea, ¿qué más va a hacer, no? O sea, bueno, nada más. Si no, ya paso lista. Bueno, la próxima me gustaría que viéramos a Pierre Boulez, no porque